Vamos a analizar hoy entonces eso. Vamos a analizar algo en base a la idea es sobre lo que dijo Chiang Joaquín, el profesor ese canadiense que aparece en internet, que la verdad no sé exactamente quién es, interesante habría tratar de saber quién es. No, después por ahí voy a tratar de averiguar si puedo saber algo más, pero en el fondo lo que me interesa es que él posee una teoría con la cual yo tengo algunas diferencias y también tengo algunas coincidencias. Eh, ¿De qué se trata? Bueno, el inicio, podríamos decir, es que durante los últimos 80 años hubo un imperio, básicamente, que fue los Estados Unidos. Herencia de un imperio anterior, que fue el Reino Unido, podríamos englobarlo casi un imperio anglosajón mucho más extenso que se mudó de- de vecindad. ¿Qué es ese imperio? Que es el imperio cuando hablamos de Estados Unidos, es Wall Street, el City de Londres, es el Banco de Pagos Internacional, el BICE, son esas finanzas que lo que hacen es fijar las reglas, estratifican la sociedad en función de reglas y determinan quién gana y quién pierde en términos eh, a veces es triste que a la gente común le dicen, no, lo que tenés que hacer es estudiar y trabajar y esforzarte y de esa manera vas a tener un futuro y vas a ser recompensado. Y otros no hacen absolutamente nada, solo nacen en el lugar correcto o tienen los amigos correctos, todo les sale bien, ¿no? Porque tiene que ver con eso, porque en realidad los ganadores y perdedores en los sistemas económicos no se definen un poco, sino en realidad ni siquiera quién estudia y quién no, sino en realidad se define sobre a qué perteneces. Eh, Y debajo de esa estructura, esa superestructura, podríamos decir, apareció lo que es la economía global que sostiene cómo se reflejaba esto, cómo se conocía, como el orden basado en reglas, el orden internacional basado en reglas. Cuando se hablan del orden internacional basado en reglas, obviamente se están hablando de la ONU, de la Organización Mundial de Comercio y de las otras agencias de la ONU, la OMS, UNICEF, etc. Muchos inclusive que han sido ejemplos y que muchos han valorado durante muchísimos años, muchas varias décadas. En ese orden internacional deberemos saber que ese orden no es ni neutro, ni es básicamente una forma de cobertura que legitima una estructura real de poder. El orden se está cayendo, eso es otra cosa que, bueno, a veces me causa gracia cuando veo a los libertarios que insisten en hablarnos de un mundo que hace 30 o 40 años ya dejó de ser. O sea, que Occidente se está desmoronando, que lo está superando China. Curiosamente, nos hablan de las bondades del capitalismo y un país que lo está superando es un país que se autodefine como socialista, con características chinas, es un gobierno especial, no es el gobierno soviético, es un gobierno básicamente con un Estado presente, un modelo muy diferente al que nos estábamos, ¿no? Y ese orden, el capitalista occidental, se está cayendo porque se debilita su principal actor. Se debilita en todos los términos y sobre todo en el último, porque sabemos que el último recurso es la fuerza. Uno puede convencer, puede demostrar que tiene derecho, que debería ser así, conseguir apoyos externos, puede conseguir todo lo que quiera. Pero si no tiene la fuerza de aplicación, generalmente esto no lleva a gran cosa, no hay un gran resultado. Bueno, Estados Unidos era el músculo militar de ese sistema, la aplicación de ese sistema que estábamos viviendo antes, y se está debilitando. Y punto, ese músculo, el músculo militar, que es la última coacción sobre todo el sistema, cuando eso se debilita, lo que entra en riesgo es precisamente el sistema. ¿Quién quiere la destrucción de este sistema? Bueno, esto es algo interesante porque yo creo que acá es donde está la base de lo que no se entiende en general y por qué los análisis suelen ser parciales y nunca terminan por comprender exactamente qué está pasando en el mundo. Cuando nos hablan de izquierdas o derechas, es desconocer básicamente cuál es la matriz de todo el problema. Y solo hablan de expresiones, de cómo juzgar algo simplemente por las apariencias, una persona que no lo juzga por la ropa que lleva.
por el peinado, pero no ve todo el resto, la esencia, en lo que hay debajo. El principal obstáculo que yo creo que hay contra el propio sistema este de dominio es el mismo globalismo, porque el globalismo ha decidido y se cumplió una etapa histórica y hoy se necesita, o ellos quieren, pretenden, un gobierno mundial privado, corporativo, financiero, un gobierno de élites que van a gobernar a través de un organismo internacional, como pueden ser las Naciones Unidas, sea, pero un organismo supranacional, donde los gobiernos de los países se transformen en apenas administraciones municipales, posiblemente existentes. Da lo mismo, lo que sea más fácil, lo que sea. Un gobierno que refleja y ejecuta órdenes o simplemente un Estado fallido. Lo que esto fíjense que no es tan delirante cuando pensamos cómo funciona la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya funcionó con ese e intentaron básicamente dar un paso que se opuso curiosamente al mismo Trump. Y también la Argentina, por otras razones, porque la Argentina hace las cosas como son, ¿sabe qué? En ese caso se opuso a una nueva arquitectura donde se consolidaba un poco lo que algo habíamos empezado a ver durante la pandemia. Una organización mundial que impone a los gobiernos las políticas que necesitan. Ese es el modelo en esencia. Ahí parece razonable porque es aplicado a la salud, pero se va a aplicar a todos los ámbitos. Ya en las Naciones Unidas venían funcionando con la salud. Cuando vemos cómo se aplican los derechos humanos, se aplican con ese criterio. El feminismo, la ONU Mujeres, la racialidad, todo lo que se les ocurra, se instala primero en las Naciones Unidas, dentro del grupo de presión, y ahí se valida, se legitima, y luego se empieza a bajar, porque se hacen recomendaciones de esas agencias, y esas recomendaciones son tomadas por los gobiernos nacionales, y son las que condicionan los créditos, la financiación, las ayudas de otras agencias que no deberían a priori tener nada que ver, como por ejemplo lo que es económico financiero. Eso están condicionado a las políticas de género y demás que están elaboradas por otro instrumento. Entonces, esa arquitectura empieza a mostrar lo que se lo que quiere es que sea forzado. Ya no yo lo aplico porque quiero, sino porque me fuerza. Muchas veces tuvimos muchas cosas confundidas. Nosotros todos aplaudimos, qué bueno, la Argentina incorpora, y esto ha pasado en muchos países, pactos internacionales. Se le da jerarquía constitucional. Y el pacto internacional está por encima de las leyes locales. Y aplicamos leyes que no votamos, que no queremos, que no compartimos, simplemente porque adherimos a un pacto. Por supuesto, los primeros pactos que se hacen terminan siendo el pacto de San José de Costa Rica, que parecen ser todos muy bondadosos en favor de gente desprotegida, de menores y demás, pero esconde otra cosa. Es lo mismo que sucedía cuando apareció Baltasar Garzón expandiendo sus fronteras y juzgando por genocidio o por premios a personajes, a dictadores, que uno podría decir, bueno, está bien, esa gente debe ser juzgada, en algunos países no se juzgaba, entonces que un juez extranjero ponga orden, bueno, no será la forma más limpia, más prolija, pero está bueno, porque al final se hace justicia y esa gente se juzga. Y eso es un enorme problema. Y nadie parecía entender, porque era un avasallamiento de la soberanía de otros países. Y yo no me imaginaba, no sé, un juez argentino o uruguayo juzgando y metiendo preso a un presidente de una potencia. Que estaban construyendo algo. Eso era lo que construía el globalismo. Eh, y ese modelo necesita estados débiles. Los estados más débiles, nuestros, Argentina, son estados que ya están sometidos y no hay problemas, son manejables, son chicos, y de alguna manera, si se oponen, lo que termina sucediendo es que se los aísla, se los margina, se los sanciona y se los fuerza. Pero claro, ¿qué hacer cuando el que se te planta es un estado grande, poderoso? Paso como Estados Unidos. Vas a plantarte en contra de Estados Unidos. Se va a Estados Unidos y se te va el presupuesto, se te va el poder militar. Es un problema. Bueno, ese es el choque que hay entre Estados Unidos y el globalismo. El globalismo controla esas superestructuras,
anidadas en la ONU y todas las organizaciones internacionales europeas, y por otro lado, tenés actores independientes y muy poderosos como Estados Unidos, que cuando viene un presidente que no concuerda con algunas cosas, toma decisiones propias. No importa ahora si están bien o están mal. Lo que importa, y es la clave de esta situación, es que cuando esto se realiza de esta manera, lo que sucede es otra cosa. Lo que sucede, perdón, lo que sucede es que eh, se conculca la soberanía. Y ese es el problema. Y si yo quiero un gobierno global, necesito a- adoctrinar, necesito disciplinar a todos por igual. Eso incluye a Estados Unidos y a quien sea. Países como Rusia no han sufrido. Países como China, de alguna manera, aunque ellos tienen la estrategia hoy de dejar que choque Estados Unidos. En definitiva, el problema está para todos. Entonces, ¿qué necesita el globalismo? Necesita instalar ese tipo de gobierno y necesita el choque de los grandes estados para que se autodestruyan y del caos resultante reeditar un mundo azul que choque Estados Unidos con Rusia, con China. Y si hay una guerra y queda todo destruido, mucho mejor, porque ellos van a reedificar el mundo según su deseo. China y Rusia no pretenden la destrucción de Estados Unidos. Quieren otra cosa, que es el fin de su hegemonía. Quieren el retiro de sea dentro de sus fronteras, quieren que Estados Unidos se vuelva y se comporte como un país normal y deje de invadir e imponer a otros países. Y a partir de ahí, entonces, construir un modelo diferente. Es el de un mundo con ejes multipolares. Es decir, las naciones más poderosas del mundo, los grupos más poderosos de naciones, eh, sentarse y redefinir cómo va a ser el nuevo esquema mundial que reemplace al hegemónico que tenía Estados Unidos, pero que no sea el globalista corporativo, financiero, elitista que quiere global. Y ahí tenemos tres de las patas. Eso sería aparentemente lo que siempre hablamos de la división de los grandes factores que están luchando entre sí, pero hay un actor más en esta historia que habíamos mencionado que es menor, pero es clave por su poder y por lo que influye en terceros, que es el sionismo, que no se conforma ser un pequeño Estado, sino que quiere transformarse en un superpoder y para eso necesita expandirse en Medio Oriente bajo, bajo la máscara de Israel. Y es un gobierno, su gobierno es un sistema que tiene una agenda propia. Y fue una agenda además que fue compañero en la misma ruta del poder anglosajón del último siglo. Se alimentaron mutuamente. Eh, Israel ahora observa a Estados Unidos un imperio decadente, débil, corrupto e indeciso. Eh, y eso es el momento, considera Israel, evidentemente, de dar el salto, de dejar de servir de alguna manera ese imperio, con el cual había que negociar muchas cosas y sufrir limitaciones, que le decían, no, esto no, de esta manera no, esta guerra en este momento no, y convertirse Israel en el nuevo imperio regional, por lo menos regional. Después veremos si se puede seguir creciendo. Para considerar un imperio, usted no tiene tres condiciones básicas: unidad, capacidad y determinación. Estados Unidos sostiene que el 40% más o menos de sus habitantes son los que apoyan la guerra, inclusive hay encuestas que dan bastante menos que ese 40%, y entre un 60 y un 80, pongámosle, están simplemente no quieren esa guerra. Eso es presentado básicamente como una división interna y una falta de unidad nacional. Por lo tanto, esto, sumado a las contradicciones que ya conocemos, la agenda woke y las diferencias económicas entre el modelo trapista y el modelo globalista, el productivismo local estadounidense y el globalismo financiero, muestran que Estados Unidos es un país profundamente dividido. El 40% del presupuesto militar global
lo gasta Estados Unidos, es de Estados Unidos. Y sin embargo se enfrenta con países, podríamos decir, con presupuestos casi ridículos, parados, como es el caso de Afganistán o Vietnam en su momento, y como hoy es Irán, y sufre enormes daños. Un dron iraní, por ejemplo, 100 millones de dólares, miles de dólares, destruye un helicóptero que puede costar 50 millones de dólares, un portaaviones de 13.000 millones de dólares, sin contar su ala embarcada. Tuvo que retirarse del teatro de operaciones luego de apenas 13 semanas de estar funcionando. Aviones F-35, F-16, F-18, A-10, eh, helicópteros Apache, Chinook. Algunos de estos productos valen 150, 200 y hasta los E3 Sentry, 700, 800 millones de dólares. Estas cosas no tienen un precio porque medio como que cobran lo que quieran y depende de cada operación que se haga, tiene que ver con un precio diferente, ¿no? Eh, y resulta entonces que eh, con todo ese gasto militar no se puede hacer frente a una nación que tiene unos drones y unos misiles, no más que eso. Entonces, esto muestra que nosotros hace mucho tiempo venimos señalando. El gasto militar de Estados Unidos es un espejismo. Cuando decía, no, Estados Unidos es más poderoso que todo el resto de las naciones juntas y las flotas de portaaviones y todo eso. Uno decía, si entienden las cuestiones militares, deberían saber que Estados Unidos es un tigre de papel. Estados Unidos lo que está dando mucho es porque está plagado de corrupción. No hay más que eso, de corrupción, y eso se muestra como una gran capacidad. ¿Por qué? Porque eso sostiene la propaganda. La propaganda sacan un avión mediocre, que en otro país se hubiese descontinuado, se lo venden a medio mundo y todo el mundo está orgulloso de andar con su F-35 por ahí, pagándolo 3, 4 veces lo que debería valer un avión de esas características. Y todo el mundo dice que es excepcional. Y nadie sabe por qué. ¿Por qué? Porque lo dijo Estados Unidos. Tener un sistema como el TADO, como el Patriot, que es infinitamente inferior, muy inferior, desde el punto de vista que uno lo puede analizar, comparado con un S-400 ruso, por ejemplo, y sin embargo cuesta muchísimo más caro. ¿Y por qué razón se da esto? ¿Y por qué? Porque los medios dicen que es algo excepcionalmente bueno, y el ruso, bueno, vamos a ver, esperemos a ver qué demuestra, a ver si eso es realmente bueno o no, pero no, no parecería. Eso es propaganda. Y fíjense, el otro problema que tiene Estados Unidos es que no puede mostrar las bajas, no puede decir cuántos soldados murieron, no puede mostrar la verdadera magnitud del daño. Y eso muestra de alguna manera que no tiene la determinación. El pueblo estadounidense y el Estado estadounidense no tienen determinación para la guerra. Está Trump ahora tratando de aparentar, pero no hay gran cosa. Entonces, si esto uno lo compara con Israel, uno se encuentra que en Israel el 82% de la gente apoya lo que ocurre en Gaza. El 66% dice que están ante una guerra excepcional y existencial, y que esto es, ¿qué es? Esto es la prueba de cohesión nacional. O sea, Israel, nos guste o no, para el bien o para el mal, está cohesionado. Por eso también genera el odio, ¿no? ¿Y eso qué es? Básicamente el indicador de determinación imperial que estábamos hablando. Israel entonces cumple con esos criterios que empieza a dejar de cumplir Estados Unidos. Unidad, determinación y capacidad. Y ahí es donde empieza a cuadrar este proyecto del Gran Israel. Ciertos grupos poderosos dentro de Israel sostienen una visión territorial basada en la Biblia y tienen el apoyo de judíos y de no judíos. Según esta visión, la tierra prometida va desde el Nilo hasta el Éufrates y afecta a Arabia Saudí, Jordania, Líbano, Siria y Turquía. Israel, eh, entonces, cree que estos son sus territorios naturales. Irán no forma parte de ese gran Israel, pero es un obstáculo para Israel. Y acá es donde yo, de alguna manera, me diferencio con el profesor Xian Yueqi, porque él cree
que si bien esto es así, él cree que en realidad eh, Irán va a terminar siendo un aliado de Israel, porque si bien es el gran obstáculo para Israel, eh, Irán es el gran obstáculo para Israel. Israel, en realidad, va a pactar con Irán en algún momento. Y esa parte yo discrepo de alguna manera. Sí concuerdo en que Israel puede tener un obstáculo aún mayor que Irán. O sea, Irán es un obstáculo para su expansión territorial, es el que organiza las guerrillas que se oponen, Houthíes, Hezbollah, los que están en Irak y demás, es el que tiene la fuerza misilística, el que tiene drones, el país más grande de la región, etcétera. Pero hay un país más poderoso todavía metido ahí en el medio, que es Estados Unidos. Esto es lo disruptivo que dice este profesor, y que me parece que es interesante de analizar, porque Estados Unidos hoy controla Oriente Medio, buena parte del Oriente Medio, tiene bases militares en Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes, Kuwait, Bahrein, controla petróleo, rutas y arquitectura de seguridad regional. Es decir, básicamente Estados Unidos ocupa física y estratégicamente el mismo espacio sobre el cual Israel quiere proyectar su hegemonía. Es decir, hay un espacio que hoy controla Estados Unidos, que es el que Israel ambiciona para su proyecto del Gran Israel inicial, y lo va a seguir ampliando. Entonces, de esta lógica, eh, Israel no solo necesita eliminar a sus rivales, siendo Libia, Siria, con distintas razones los van volteando a todos, utilizando terceros en el trabajo muchas veces, para poder después controlarlo, como hace con el Líbano, como hace con Jordania, donde no hay posibilidad de que los gobiernos oficiales se a nada, o Siria, que ha quedado desarticulada. Pero además de eso, necesita sacar el poder actual, el imperio reinante actual. La guerra contra Irán entonces tendría una doble función, que sería sacarse de encima su principal adversario regional, es Irán, y a la vez usar ese mecanismo para destruir o agotar al imperio estadounidense. Y esta es la clave del proceso. ¿Por qué? Porque el método entonces sería forzar a Estados Unidos a que se extralimite. ¿Cómo puede ser una invasión terrestre? Una invasión que está en duda qué es lo que pueda llegar a lograr inicialmente. Es muy probable que si sufra cuantiosas bajas, tal vez pueda tomar parte de Irán, tal vez no, vamos a ver, pero de todas formas va a ser un costo enorme, y en caso de poder tomar Irán, eso va a ser algo ingobernable y se va a tener que ir, como se tuvo que ir de Afganistán, de Irak y de otros países de la región. Y si vos te tenés que ir, en definitiva, termina siendo una derrota. Entonces, ¿cuál es el sentido de meterse en esta guerra? Que solo va a traer muchísima destrucción, muerte de soldados, pérdida de equipo y, en el mejor de los casos, una conquista territorial temporal. Eh, ¿Qué va a pasar entonces? Esto va a agotar a Estados Unidos, que no tiene un rumbo, no sabe exactamente qué es lo que está buscando, y es muy difícil que consiga el cambio político que pretende con esto, solo une más y más a los iraníes, y esto lo que va a terminar haciendo finalmente es agotando a Estados Unidos económica, política y militarmente, y forzando el retiro de Medio Oriente. Esto es lo que va a terminar pasando a mediano plazo. Lo que dice este profesor chino, y lo innovador, es que esto no sería la destrucción de Israel, sino que esto sería el reemplazo de Estados Unidos por Israel. El vacío sería entonces llenado por Israel, y esto sería el resultado lógico del desarrollo. Y acá es donde yo tengo la diferencia con lo que él piensa, porque él dice que Irán e Israel son enemigos, pero hay una tercera ley geopolítica que dice que los fuertes se respetan entre sí y despredan a los débiles. Entonces, vamos a lógica, Estados Unidos se va a debilitar e Irán, como demuestra fuerza, va a terminar haciendo que la alianza cambie. Y a largo plazo, cuando Estados Unidos se retire y el conflicto se estabilice,
Israel e Irán quedarán como las dos grandes potencias rectoras de Oriente Medio, se van a dividir Oriente Medio, alcanzando algún tipo de acuerdo, no en base a la amistad o a la afinidad, perdón, no en base a la amistad o a la afinidad, sino en base a la coexistencia estratégica. Potencias fuertes conviven. Yo esta la parte que no estoy de acuerdo con él. Yo creo que no siempre las potencias fuertes viven la teoría de juego, la plantea, pero hay una diferencia en cómo uno la entiende, porque hemos visto gente, potencias fuertes que conviven hasta un punto en que disputan y se enfrentan. Sí, llena la historia de ejemplos de potencias fuertes que chocaron y no siempre se han dividido el mundo. Se lo han hecho, a veces no, y en algún momento terminaron chocando. Y además hay que desconocer para eso, creo que la cultura de Medio Oriente, la cultura persa, la cultura de Irán, la cultura del chiismo, el Martín y demás, yo creo que Irán podrá haber ganado dinero en esta guerra, considerando el aumento del precio del petróleo y ahora lo que va a cobrar por el estrecho de Hormuz, pero también que ha sufrido mucha destrucción en infraestructura y va a seguir sufriendo. Y esto lo va a debilitar, porque la industria iraní y la infraestructura, puentes, energía y demás, lo daña de eso. Entonces, puede aparecer un Irán victorioso, puede irse a Estados Unidos, pero ese Irán puede no ser lo suficientemente fuerte para enfrentar a un Israel envalentonado. Si no muere Israel en el intento. Esta es la otra parte que podíamos discutir. ¿Cómo? Eh, ¿Qué es lo que buscaría Israel? Porque Israel todavía, acuérdense que tiene una carta que no la ha jugado, pero ante un retiro de Estados Unidos podía ser la carta definitiva. ¿Cómo dar vuelta a la historia? Con el uso de armas nucleares. Estados Unidos, Israel podría hacer un ataque con 20, 30, 40 armas nucleares contra Irán, básicamente destruir a Irán, por lo menos si te destruyen las 40 ciudades más grandes, con los habitantes adentro, ese país no va a quedar en condiciones de hacer mucha resistencia y todavía tiene una suficiente reserva de armas nucleares para enfrentar a cualquier potencia regional que ose desafiarlo, que no tiene armas nucleares. ¿Quiénes podían intervenir para frenar esto? Estados Unidos, que se retiró, no va a estar en condiciones de hacer nada, y Rusia y China. China puede seguir navegando en su, en su indefinición ideológica, y Rusia hay que ver si se anima a dar ese paso o prefiere dejar que, bueno, se vaya haciendo un desenlace solo en Medio Oriente. Después hay otros países menores como Corea, Pakistán o la India. La India seguramente no se va a meter, de hecho tiene buenas relaciones con Israel. Eh, y Corea y Pakistán está la posibilidad, pero la verdad, es una posibilidad complicada. Israel enfocado y decidido a jugar a todo o nada y que cree y va a ejecutar la doctrina Sansón, va a poner miedo a muchas potencias nucleares que van a preferir dejar que estos locos se arreglen y se vayan de Medio Oriente y después veremos qué hacemos, y no enfrentarlos cuando ya usaron las armas nucleares contra Irán. Obviamente que esto es una hipótesis, pero si Israel haría eso, ¿qué va a hacer el resto? Yo no estoy tan seguro que el resto del mundo va a salir a condenar o se va a ahogar a un Israel que además sigue con armas nucleares. Porque la única forma de solucionar esto es un ataque y hacer desaparecer a Israel de la tierra. Me parece que no va a haber potencia que sea eso. No sé, tal vez sí me equivoco. Pero bueno, esto es el escenario, veremos. En realidad creo que nadie sabe qué es lo que pasa. ¿Y para qué haría esto Israel? Israel haría esto porque, una vez eliminados sus enemigos, una vez retirado a Estados Unidos, construiría un hub energético, petrolero y de otros derivados como el fertilizantes. Israel controla fertilizantes que hoy ya empiezan a hablarse que van a traer una hambruna. En Europa misma, el miedo a una hambruna. Así que imagínense el poder que eso le daría a un Estado como Israel y además controla el petróleo y el gas, que va a ser clave para Europa. Y le con Rusia. Tenés. Y además,
Rusia y China tienen corredores comerciales vitales en la región que ahora van a tener que negociar con Israel, porque el papel que tiene Irán, desaparecido de la ecuación, hacia Israel, que va a negociar eso. Y luego Israel tranquilamente podría enfocarse hacia Turquía, eh, y ahora ya no sería solo Israel, sería el gran Israel, el uso de todos estos países, o lo que quede de ellos, un Israel ampliado, con una OTAN que está saltando en pedazos, que se estaría enfrente, y está dentro de la OTAN, dentro de unos años. La OTAN, la vida, parece, con Estados Unidos, que se acaba de retirar de la región, lo habíamos dicho, y Israel seguiría con armas nucleares que ni siquiera Ankara tiene, que además sufre grandes problemas económicos y financieros. La guerra entonces contra Irán no se puede leer solo como un simple choque entre Estados Unidos e Irán, ni como otro capítulo más del desorden que está viendo en el mundo, sino básicamente lo que sí en esto no nos equivocamos, en decir que es un punto de inflexión en la transición de poder hacia otra organización, hacia otra forma de operar. El poder anglosajón ya no tiene la cohesión ni la eficacia ni la voluntad necesarias para sostener por sí mismo el orden que construyó, y el globalismo financiero busca administrar ese desgaste empujando a los grandes estados hacia un proceso de autodestrucción y que sea funcional al esquema de control. Y en este cuadro, entonces, el sionismo aparece como un mero socio menor de Washington, no como un mero socio menor de Washington, muchas veces nos plantea, sino simplemente como un actor con una agenda propia que intenta aprovechar la decadencia del imperio para desplazar, ocupando entonces de esta manera su lugar en Oriente Medio y construyendo desde allí una hegemonía regional expansiva. Y entonces la guerra cumpliría con una doble función: debilitar a Irán, que sigue siendo un gran obstáculo geopolítico inmediato, y al mismo tiempo arrastrar a Estados Unidos a una sobreextensión, a una acción que termine como consecuencia acelerando su propia retirada. Si ese proceso entonces se consolida, el resultado no sería un equilibrio estable, sino un Oriente Medio reorganizado sobre sus ruinas, con Estados Unidos fuera de la región, con una OTAN en crisis, con gobiernos sometidos en el espacio árabe, un Estado de Israel más agresivo, más autónomo y con mayor margen para luego proyectarse sobre otros adversarios en primer lugar. Esto no sería el nacimiento de un orden más pacífico, sino el pasaje hacia una fase más brutal, más desnuda y más peligrosa de. En ese proceso, el sionismo no aparecería hoy como un actor enfrentado al globalismo, sino como su compañero de ruta en esta etapa, por lo menos, porque ambos convergen en la necesidad de debilitar a los grandes estados soberanos, por distintas razones, desarticular las resistencias regionales y aprovechar el caos para reconfigurar el mapa de poder, claro, cada uno con sus intereses. Por eso la convergencia no implica una identidad absoluta de fines, sino una coincidencia táctica dentro de una misma fase histórica. Israel entonces utiliza esta asociación para empujar su propia agenda, que no se agota en acompañar el modelo anglosajón, sino que apunta a heredar parte de su lugar en el mundo. Por eso, la guerra contra Irán cumple esa doble función que decíamos antes: golpear al principal adversario regional y al mismo tiempo arrastrar a Estados Unidos a una sobreextensión militar, económica y política que va a acelerar su desgaste y eventual retiro. Si este proceso madura, no emergerá entonces un orden estable, sino, como decíamos, una región que se reorganiza bajo una nueva forma de dominación, con unos Estados Unidos más débiles, una OTAN fracturada, un espacio árabe más sometido, y Israel con mayor autonomía para proyectar su poder. Lo que hoy se presenta entonces como una alianza es en realidad una asociación de conveniencias dentro de la transición histórica mayor. Mientras el globalismo, el sionismo, necesiten, sigan destruyendo obstáculos comunes, van a marchar juntos. El problema va a empezar
el día en que ambos consideren que ya no buscan exactamente lo